tras 9 años cerrada por restauración, finalmente las puertas de las capillas del Santo Cristo se abrieron la pasada primavera. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Turisteo. Para hablar de la historia de la capilla nos tenemos que remontar al año 1770, cuando unos vecinos de Pavo del Monte, que es la zona donde nos encontramos nosotros, encabezados por un albañil llamado Juan José Galvez, pues le pidieron permiso al señor Juan Antonio de Madariaga, que era un señor noble que tenía una finca con un terreno muy amplio. Pues estos vecinos le pidieron dos favores. El primero, que le entregara parte de su terreno para construir una capilla, y el segundo, que hablara con el obispo Fray Tomás del Valle para que le concediera un permiso de crear una hermandad con la advocación de San Juan y San Pedro. El señor de Madariaga le concedió el terreno a cambio de dos condiciones: que estos vecinos costearan la construcción de la capilla y que él tuviera pues un derecho de patronazgo sobre la misma, es decir, que la capilla, aparte del uso de esta reciente hermandad, también sirviera como capilla privada, ¿no?, para que fuera enterrado él y sus descendientes, algo muy común entre las familias nobles españolas de aquel entonces. Así que esta reciente hermandad pues empezó con la construcción de la capilla, y para ello además le pidieron un permiso al obispo, que era de construir la capilla los domingos, que era cuando ellos tenían tiempo libre. ¿Por qué hago referencia a este permiso? Pues porque antiguamente, ¿no?, de ahí viene la costumbre de no trabajar los domingos, que el domingo es sagrado, ¿no?, el día del Señor, el día del descanso, por lo cual no se podía realizar ningún trabajo forzoso, ¿no?, era considerado pecado. Y claro, como era el único tiempo libre que tenía los miembros de la hermandad para construir la capilla, pues le pidieron permiso al obispo para hacer este día después de la misa, algo que el obispo pues accedió a hacerlo porque comprendía la situación de los hermanos. Es decir, que este permiso es muy importante para la historia cofrade de San Fernando, porque otras hermandades y otras capillas fueron erigidas de esta forma, como por ejemplo la capilla de la Divina Pastora. Y ya decir también que durante este proceso la hermandad cambió de vocación, de ser de San Juan y San Pedro a la de ser la Hermandad del Salvador o Jesús del Salvador. Pasó el tiempo y en 1775 el señor de Madariaga, que ya por entonces era el marqués de Casa Alta por orden del rey Carlos III, le cedió un segundo terreno a la hermandad para que construyera una segunda capilla, que iba a ser una capilla provisional para que la hermandad pudiera realizar ahí misas y otros cultos, mientras no se construyera la primera capilla, la capilla principal. Pero le puso una serie de condiciones: que esta segunda capilla también fuera costeada por los hermanos y que cuando estuviera terminada, pues esta sería el uso para esta reciente hermandad, es decir, que todos los enseres que fuera adquiriendo se trasladara a la segunda capilla, que ellos pudieran utilizar la segunda capilla, de forma que la primera capilla que estaba en proyecto se convirtiera en la capilla privada y mausoleo del marqués de Casa Alta. Los hermanos, a ver este hecho, pues ¿qué hicieron? Se centraron en construir la segunda capilla, que era la que ellos podían utilizar. La otra, la secundaria, la dejaron para después.
Por lo cual, cuando pasaron 5 años, viendo el marqués de Casa Alta que su construcción de su mausoleo privado se estaba viendo frustrado en pos de la otra capilla, que ya se estaba viendo cómo avanzaban las obras, fue a hablar otra vez con el obispo, en este caso el obispo José Descalzo, para que, digamos, dijera a la hermandad para que se suspendiera la construcción de esta segunda capilla y se centraran en la primera. Pero el obispo, como vio que era intenciones egoístas la que tenía el marqués, no era nada piadoso como al principio, como que quería era su capillita privada, se la negó. Por lo cual, este marqués pues, se quedó con las ganas de tener su mausoleo privado. Así que los hermanos poco a poco fueron construyendo la segunda capilla, que es la que vemos, la capilla del Santo Cristo. Para la construcción de esta capilla tardaron 9 años, desde 1775 hasta 1784. Y como anécdota contar también que cuando necesitaban reunir fondos para la construcción de la capilla, los hermanos pedían permiso al ayuntamiento para celebrar corridas de toros y con lo que recaudara pues se gastaba, digamos, en el gasto de la construcción de esta capilla. Decir que el recurso de la tauromaquia era muy utilizado en las hermandades de San Fernando por aquel entonces. Cuando finalizaron las obras en 1784 se fundó la Hermandad de la Veracruz. Y decir que esta capilla recientemente se ha llevado 9 años cerrado por restauración y contar que lo último que se han hecho durante la restauración fue la colocación de las campanas. Tiene una grande y dos pequeñas, cada una con su nombre. La grande tiene el nombre de Cristo de la Veracruz y las dos pequeñas tienen Virgen de Gracia y Cristo de la Misericordia. Estas campanas se tocaban manualmente hasta que los años 40 pues ya les pusieron el mecanismo para que suene de forma automática. ¿Qué pasó con los terrenos de esta primera capilla que al final no fueron utilizados? Pues bien, con los materiales que se emplearon para construir la capilla, fueron trasladados para construir la capilla en la casería de La Ahumada. ¿Por qué se trasladaron esos materiales? Porque la población de San Fernando iba creciendo y era necesario construirse más capillas por necesidad de los feligreses. Y los terrenos pues, fueron cedidos para el ayuntamiento que crearon pues esta plaza de la Veracruz. La plaza de la Veracruz ha cambiado mucho desde entonces y uno de los cambios más significativos que tiene esta plaza es que donde se encuentra el broche de Ciudad de Luz, había antiguamente un hospital, que era la mutuaria La Montañesa. Como bien dice su nombre, este hospital era mutuario, es decir, como no había asistencia médica apenas, los vecinos de San Fernando, que quería tener pues, su asistencia sanitaria, pagaba una cuota mensualmente y así se veía cubierto de sus necesidades cuando él era necesario, ¿no? En tema de salud. Cuando se implantó la seguridad social, estos tipos de hospitales ya desaparecieron, la mutuaria cayó en desuso y finalmente pues este hospital fue destruido en 1980. Decir que era un hospital de una sola planta y que tenía unos jardines muy amplios. También a destacar de la plaza que en el centro hay una imagen que es una réplica del Cristo de la Veracruz. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo le dais me gusta. Si os interesa el contenido del canal, dale a la campanita y os suscribís.
Si tenéis alguna sugerencia, algún comentario, pues me lo podéis decir en los comentarios, obviamente. Y nos vemos en otra ocasión de Turisteo. Bye.